¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, mañana. Soy Violeta Lozada y esto es su podcast favorito, Brillando en Sociedad. Ay, me encanta porque aquí aparece todo así, muy bonito. Me encanta. Oye, yo estoy muy feliz por nuestro tema de hoy, pero aparte porque estamos juntas. Porque aquí me hace estamos, feliz. seguimos, la gente ya sabe que se volvió a reanudar el podcast. Ujú. Ya llevamos 2 semanas bien, check, check. Van ustedes muy bien con los likes. Se Exactamente. les agradece, Sigan, compartan, ¿no? sigan compartiendo. Y cuéntenos también su historia, porque siento que a veces nada más estamos quemándonos nosotros, ¿no? Ya cuéntenos sus historias. Cuéntanos sus historias, las podemos compartir, ¿no? Porque pues todos tenemos Con nombre y mucho que apellido, contar. porque pues sí. Si quieres que digan nombre y No, apellido. estoy jodiendo. Ay, Nidia Higuero. Que no diga nada, no es cierto. Oye, y aparte sí, está padre que nos estén comentando a través de las redes sociales. Para los que aún no han entrado, ya saben, Brillando en Sociedad, TikTok, Instagram y bueno, las de nosotros, ¿no? Que ya se las saben, Ya, ¿no? ya, si De ya te todas la formas, sabes, al final se las vamos a te compartir, la vuelvo a ¿no? compartir. Pero bueno, el tema de hoy, mi querida Nidia, porque todos en la vida cerramos ciclos de muchas formas, ¿no? En lo laboral, en lo personal, ¿no? Y hay cosas que realmente te motivan a llegar a esos puntos, ¿no? Y que cerrar ciclos nunca ha sido fácil. No, O sea, cero, que a veces cero. sabes que tienes que cerrar el ciclo, pero no lo quieres cerrar o te niegas o a veces, o sea, es muy difícil desprenderte de cosas. Sin duda. Entonces, creo que esta parte de cerrar el ciclo también es madurar y crecer y decir, no siempre tiene que ser con el de, ay, si no me valoraron, ¿no? Sino también cerrar el ciclo desde la humildad, ¿no? Desde decir, bueno, se entregó todo aquí y ya la vida, las situaciones no me están dejando que esté en este lugar y por algo es, y también tomarlo así, ponerte en las manos de Dios. ¡Ah, Galleta! No, pero sí, o sea, sí creo que es como muy importante y puntual, Sí. como cómo es la situación, desde dónde tú cierras un ciclo. Y creo que lo mejor que se puede hacer es desde el amor. Sí. Sí, cuando se puede. Porque también hay Bueno, cierres de ciclos en los que no puedes llegar a esos puntos, sí. pero bueno, ya lo estaremos platicando, ¿no? Cuéntame tú, ¿cómo ha sido tu primer ciclo? Fíjate, Menstrual. fíjate que uno de mis cierres de ciclo más complicado y el que me costó más de un año y decidirme a hacerlo fue en la radio, en la locución. Yo empezaba ya unos negocios, ya había yo empezado, por ejemplo, el estudio de belleza, que varios lo conocieron como 2 años antes de despedirme de la cabina. Pero pues como ya estaba tratando de enfocarme al 100% en el negocio, dije, pues tengo que o uno o el otro, ¿no? Porque ambas cosas, la verdad es que sí, ya estaba yo a nada de caer Burnout. sí, ya estaba mal. Yo dije, no, ya tengo que ser una persona consciente y sí, amo, me apasiona, adoro la radio y siempre, toda mi vida lo voy a hacer, pero sí llegó un momento en el que dices, bueno, tengo que ver qué puedo hacer aparte de esto, algo más, algo mío, ¿no? No contaba yo con que iba a caer pandemia porque todavía no pasaba, pero sí empecé a tomar la decisión un año antes hasta que decidí hacerlo y sí me costó mucho trabajo, ¿eh? No fue nada fácil entregar mi plaza, no fue nada fácil entregar mi cabina, mi micrófono, mi horario, ¿no? Que era uno de los horarios pues más fuertes que tenía yo en esa estación y la verdad es que sí, fue triste, fue doloroso, ni siquiera lo vi como en el rollo del ego, ¿no? De que, nah, ya no seré locutora, o sea, porque locutora, ¿eh? Locutoro sí te queda siempre. No, locutora, pues eres toda la vida, ¿no? No es algo que se te quite. Sin embargo, el ejercerlo en cabina, pues sí es algo difícil. Es una carrera de mucha constancia, de mucho aguante, ¿no? Y de muchas cosas y sacrificios que haces a lo largo del tiempo que estás en cabina, porque es hacer todos los días lo mismo durante muchísimos años. Y sí llega un momento en el que te sientes ciclado, ¿no? Y yo creo que en ese momento me sentía yo como en ese lugar y dije, no, tengo que hacer algo distinto y fue por eso que cerré ese ciclo. Me costó muchísimo. Lo pensé, no sabes cuántas noches. Yo decía, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será bueno? No.
¿Qué pasa si después ya no puedo regresar? O sea, mil cosas te pasan por la cabeza. Sin embargo, pues tomé la decisión y fue como uno de mis cierres de ciclo más difíciles, Largos, ¿no? largos, sí, pues para tomar la decisión primero y luego ir pensando en si estaría bien o no y hasta llegar y dar las gracias, ¿no? En mi caso, pues primero tenía yo que darle las gracias al sindicato, ¿no? O bueno, hablar con el sindicato que era como, pues es como tu manager, es el que te mueve, ¿no? En todas las plazas, pero también con la empresa que me había recibido durante 10 años, con la que había compartido muchísimas cosas y el dar las gracias tampoco es tan fácil, ¿no? Pero mira, yo me siento muy afortunada que de ambas empresas, tanto sindicato como en este caso ASIR, que era donde yo estaba, todos me apoyaron muchísimo, todos me dijeron, Viole, de verdad que es súper de valientes, ¿no? Dejar una plaza así, dice, la verdad es que pues sí, si lo que quieres es eso y es lo que sientes que te va a hacer sentir mejor en cuanto a tu negocio, en cuanto a tus proyectos, está increíble, pues vas, te apoyamos y todo, ¿no? O sea, yo hablé con mi gerente nacional, con mis gerentes locales, o sea, con todo mundo y de todos tuve un apoyo y hasta la fecha, pues con varios tengo contacto y la verdad es que me fue muy bien en ese cierre de ciclo, ¿no? Doloroso sí, porque pues imagínate ya no ir a cabina después de 10 años de ir todos Todos los los días días. y de repente no hacerlo, uy, sí me costó muchísimo trabajo. Y también porque, y siento que en esa profesión que compartimos, es mm, muy minado el Ujú. camino para llegar. Ah, Es sí, complicadísimo. sí. Entonces, como que de repente tomar esa decisión de entre iguales, sabemos que es difícil, porque sabes lo mucho que te costó llegar a ese punto. Ujú. Entonces, de repente, pues igual habrá gente que hasta lo cuestione, ¿no? Sí, Pero pues si tú eres honesta contigo, a este mundo venimos a ser felices, no claro. a, o sea, nos toca y a veces serán buenas decisiones o no, pero a veces es un ciclo también, ¿no? De Sí. decir, Hasta aquí, ¿no? Y varias personas me decían, o sea, ¿estás segura que te vas a "Mm, salir? O sea, ¿estás segura que vas a dejar esa plaza? No manches, después de tantos años, pero esto, o sea, todo mundo me hacía dudar, o sea, todo mundo me daba sus comentarios y ya sabes, así de que, chin, pues sí estaría haciendo bien o no, pues desde todos, desde casa, ¿no? Que, bueno, mis papás siempre me han apoyado y mis hermanas, ¿no? Pero pues sí era como, ¿y estás segura? ¿Ya lo pensaste bien? O sea, esto, y yo, es que ya no puedo, o sea, era hacer las dos cosas durante pandemia que me tocó hacer radio en casa y aparte atender el negocio y que juntas por Teams y que graba esto y que graba el otro, de muy verdad ya no me desgastante". daba la vida. Entonces dije, no, voy a tronar en algún momento, necesito dedicarme a una sola cosa y por eso fue que decidí el negocio, ¿no? Pero pues no me imaginé que la pandemia me fuera a pegar tanto a grado de cerrar, al grado de terminar con el negocio, pero pues bueno, aunque lo sigo haciendo ahorita ya de manera distinta, pero sí, quieras o no, pues fueron despedidas pues también feas, ¿no? O dolorosas porque pues no es fácil soltar algo que te ha costado tanto trabajo hacer o tanto trabajo llegar, en este caso en la radio, luego mantenerte tantos años y luego soltarlo es complicado, es difícil. Y creo que también el cerrar ciclos va a muchas áreas de la vida, ¿no? Luego lo llevamos como al amor, donde no te valoran, donde no, o sea, sí, sí, yo entiendo. Pero también siento que cerrar ciclos, a veces la vida te lleva a cerrarlos sí o sí, o sea, no es como que, no porque te corran, amigos, sino porque la vida te lleva en el punto donde tienes que dejar de hacer ciertas situaciones o cosas Ujú, y ahí es como que te pones a reflexionar de, da miedo, o sea, porque no sabes qué va a pasar después. exactamente. Entonces, yo siento que una de las veces que cerré ciclos fue cuando el café, Ujú, pero también siento que cuando renuncié ujú. sin tener una respuesta, o sea, de que Como tener algo fijo ya, fijo, ¿no? O ¿no? algo Y que ya tuvieras la certeza de tener. otro trabajo, ¿no? Y eso creo que a veces es algo que hacemos, ¿no? Que, pues, pero si yo ya no estaba a gusto, yo ya me la vivía mal, todos los días me sentía mal, o sea, eran muchas cosas como que decía, hay que cerrar el ciclo. Y luego con lo material también pasa, ¿no? O sea, Ujú. tu teléfono, tu coche, o sea, de que sabes que te dan problemas y problemas y problemas y problemas y problemas, pero a veces es el apego afectivo que tienes hacia los objetos que dices, no, pues no. Y,
y al agradecerles a los autos, a los celulares, a las computadoras, que te llevaron al punto donde estás, que te sirvieron como instrumento, que trabajaste con ellos, que esto, que el otro, está muy místico, mágico, cuarcero, pero sí hay que agradecerle a esas cosas materiales y también cerrar el ciclo para que se pueda abrir otro, que era como lo que dicen, ¿no? De que hay que limpiar y sacar para que vengan cosas nuevas. Creo que Claro. eso también es parte muy de filosófico de un ciclo, pero es parte, ¿no? Importante. Claro. Y eso pasa en la salud, en las cosas, en el cuarto, en todo, ¿no? Saca, limpia y llegarán nuevas Claro, oportunidades. incluso cambiarte de casa, ¿no? A veces estás en un lugar que te sientes muy a gusto, en el que has pasado momentos muy padres, ¿no? Tal vez viviste sola o con alguien y generas pues ciertas vivencias, ¿no? En ese lugar y soltarlo también cuesta mucho trabajo, no es nada fácil. O sea, a veces la misma vida, la misma situación te va llevando, te va orillando a cerrar el ciclo, ¿no? Pero sí cuesta mucho trabajo, como dices, no nada más es las cosas materiales, es dónde has vivido, qué sensaciones, qué vivencias has tenido en ese lugar. En el caso de los negocios, pues igual, ¿no? Todo lo que te costó, lo que viviste, lo que lloraste, lo que disfrutaste, el éxito, o sea, todo en general. Cuesta mucho trabajo soltar, somos muy, yo siento que sí somos mucho de apegos, no Claro. estamos, pero para nada en la cultura del desapego, o sea, de verdad, Mm. estamos, Y amiga, mucho de los negocios ujú, como ex emprendedoras, no, tú sigues siendo una gran emprendedora. Es que voy a ocupar lo que dijiste, ser locutora nunca se quita, ser emprendedor nunca se quita. Entonces, de repente a mí como que con el tema de los negocios, aceptar que es más gasto que ganancia también es difícil, así decir, y oh, decir, ¿sabes qué? Mejor cierro porque esto no está funcionando. ujú, Es parte también de cerrar un ciclo y de claro. decir, güey, pues no funcionó, no pegó, no sé si era el concepto, no sé qué fue lo que no, pero también analízalo, no te quedes en no sé qué pasó. Claro, No, analízalo y eso te sirve de experiencia y no, cerrar un ciclo en la cuestión de emprendimiento no creo que es como, ya nunca voy a emprender, no, sino es como cerré este giro, pero por este concepto, pero puedo ir sí, por o otro, sacas como como tus áreas de oportunidad, ¿no? De los negocios anteriores y las implementas en el nuevo negocio. Eso es algo cuéntanos cómo se importante. hace. Pues mira, yo en mi caso, todo ha sido muy distinto, o sea, desde el estudio que era totalmente belleza y después en este caso el restaurante que era Ujú. una pozolería, ¿no? Que en este caso el concepto y todo el proyecto era más, en este caso mi ex, pero sí es importante como cada cosa que nosotros fuimos aprendiendo, digamos, de ese negocio. No hemos vuelto a implementar ningún negocio de lo mismo, ni yo en el rollo de la belleza, ni en este caso él en el restaurante, pero sabemos que si en algún momento se vuelve a poner, pues ya tienes todas esas áreas de oportunidad. Por ejemplo, en el restaurante, que tú también me imagino lo viviste en la cafetería, pues los insumos, lo que se te echa a perder, lo que no. Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues era cocinar diario, no podíamos mantener, si es pozole con carne, o sea, no es como que lo puedas mantener 2 días, La lo que haces merma. algo Güey, exactamente. la merma es enemigo de todos los emprendimientos. Sí, sí, porque sí hay mucha merma, pero aparte en este caso, en el rollo del restaurante, pues no puedes tener la carne 3 días, o sea, es algo que tienes que estar cocinando constantemente y pues estás en ese momento invirtiendo en el agua, en los refrescos, en los postres, o sea, es estar invierte, ¿no? Y cuando real nosotros no teníamos experiencia, nos aventamos así, nos iba muy bien, pero ahí hubieron otras circunstancias que fueron las que nos hicieron cerrar, pero en este caso sí aprendimos mucho. Lo más importante que yo siempre les voy a decir como emprendedores, es muy difícil tener socios, porque cada quien tiene su ideología y su forma de llevar cada negocio y es bien difícil que puedas encontrar a alguien con quien puedas machar a la perfección y puedas tener un negocio. Sí hay, porque hay grandes empresas con socios, ¿no? Hay restaurantes, hay lugares que tienen gente en sociedad que les va muy bien, pero ya es gente que tiene mucho callo, que ya la ha cagado 100 veces y que ahorita saben de qué manera elegir a sus socios, pero cuando no tienes experiencia y te asocias, y en especial con amigos, es bien complicado porque la amistad se termina por el negocio. Entonces, siempre lo voy a decir, no socios, no importa que tu negocio sea más pequeñito, pero que sea tuyo y poco a poco lo vas haciendo crecer, que asociarte con alguien que de verdad vas a perder muchísimo más
que lo que vas a ganar experimentando, haciendo algún emprendimiento. Eso es lo que yo siempre les voy a recomendar. Y ya cuando tengas todo el callo del mundo, entonces sí ya eliges bien a tu socio, pero de menos no hay como que hagas tus cosas tú solito. Y el emprender es bonito, pero no es para todos. También eso lo hemos platicado. Entonces yo sí agarraría como esas partes como las más importantes para tomar en cuenta para un siguiente negocio, en general, ¿no? Confirmado ante el notario público, no Así. tengan socios. Pero yo te voy a decir algo, mis ex socias, Ujú. o sea, no eran mis amigas. Ujú. Una se volvió mi amiga, la otra funadísima, güey. O sea, pero eran por cuestiones como la limpieza, el orden, o sea, cuestiones básicas. Sí, Y desde esos pequeños detalles fue donde tronó, como dicen, la bomba, torció ¿no? la puerca al rabo. Pero en tu caso estuvo increíble porque te hiciste de una buena amiga, ¿no? Y la otra no te dolió porque no era tu amiga. Entonces Cero. dices, bueno, es una persona que no está en la misma sintonía que yo, no pasa nada, bye. Pero cuando es alguien que quieres mucho y con quien ya empiezas a tener problemas por cosas de negocios y se lo agarran personal, ahí es donde valió madres y no está chido. O sea, realmente a mí sí me ha dolido perder a personas en el camino de los negocios, pero pues ni modo, ¿no? Pasó y pues eso sí me queda como una gran experiencia para no volverlo a hacer. Y sí, yo no me volvería a asociar con nadie, ni No. familia, ni amigos, ni nadie, o sea, por el momento, tal vez ya pasando los años y siendo un Maybe. poquito más, experta en el negocio, podría ser, pero de menos no, la verdad. ¿Sabes qué tal? Yo, Yo, no, gracias, amiga. no. ¿Sabes también que lo de no asociarse y aparte de eso, son cuestiones con quien te asocies, es que te llevas a asociar, Ujú. son como hasta de la crianza y la cosmovisión de las cosas. Sí, O sea, sí tienen que machar en muchas cosas. claro, sin duda. Si no sabes escoger pareja, menos vas a saber escoger socios. Es bien complicado, Sí, muy complicado, por eso te digo, los negocios no son fáciles y menos cuando hay ese tipo de pues de circunstancias, ¿no? Porque como dices, no nada más es el hecho de meterle lana, sino es de cómo se va a pintar, qué se va a poner, yo quiero esto, yo quiero el otro, y a veces las ideas de verdad son tan distintas que es bien complicado poder hacer algo juntos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del negocio del restaurante, era un concepto muy prehispánico y los socios no estaban muy de acuerdo con eso por sus creencias religiosas y bla, 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 y entonces empezamos ahí a tener algunos cuestionamientos entre eso y muchas otras cosas más, y dices, no, o sea, yo desde ahí yo dije, no, esto no va por buen camino, ¿no? Aún así como que intentamos seguirle y seguirle y seguirle hasta donde ya no se pudo, pero pues bueno, experiencia hubo mucha, a pesar del corto tiempo, yo creo que ni él ni yo vamos a volver a hacer eso, nos quedó muy claro y quedamos muy, ciscados chicados. con ese tema, pero pues bueno, sacándole lo positivo, creo que si volviéramos a poner un negocio de eso, ya tendríamos la verdad por lo menos, a lo mejor sí no expertise, pero sí cosas ya claras que no volveríamos a hacer sin duda alguna. ¿Mm? Eso, ser claros Ujú. y hablando claro, usted también viene por el chisme de cerrar ciclos. Darse cuenta que uno está en un ciclo es difícil, Sí. porque, a ver, según en la violencia, yo tengo claros dos ciclos, el menstrual y el ciclo de la violencia, ¿no? Y el ciclo de la violencia es primero love bombing, amor, 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 después vienen palabritas, no sé qué, groserías, taca, taca, escala, 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 llegan los golpes, lo que tú quieras mandes, y después viene un periodo que se llama la luna de miel, Ujú. que, bueno, no, la reconciliación de que perdóname, no te vuelvo a pegar, pégame, bla, 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 Ujú. y ya después viene el periodo de luna de miel, que todo es miel sobre hojuelas, y otra vez empieza el desmadre y los putazos y horrible. Pero a lo que voy es que también darse cuenta que uno está en una relación tóxica, uno ha tenido eh, problemas afectivos y se vuelve un ciclo, o sea, se vuelve una decisión. Yo tengo un ciclo muy claro que tengo cierto patrón para elegir parejas y no que bla, 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 y yo no quiero decirlo, no, que no están disponibles, o sea, que no están o que no están a la altura y el problema no es ellos, el problema es que yo lo estoy eligiendo o yo lo estoy seleccionando. Entonces, Ujú. cuando yo me empecé a dar cuenta de que eso era un ciclo, no fue hace mucho, Ujú. fue cuando cierto perro me mordió la nariz, Ujú. que dije, como Ujú. que yo estoy atrayendo gente que no quiero. Ujú. Entonces, el cortar eso o el Fuerte. cerrar
decir, no, me ha costado trabajo. No te puedo decir el día de hoy, a la fecha, que yo ya logré cerrar ese ciclo de buscar a personas que no están chidas o que no es la mejor opción, que no es el mejor partido. Pero lo que sí te puedo decir es que yo, después de lo que viví en estas últimas fechas, que bajones emocionales, por eso no hubo algunos podcasts, decidí aquí, como ustedes lo vean, cámara 1, cámara 2, cámara 3, decidí no abrir más aplicaciones de ligue. ¿Por qué? Porque ya han sido muchos años donde he estado ensayo y error y dándole la oportunidad, y tengo una amiga que agarró y me dijo, pero es obvio, si ahí está toda la basura, así ahí están todas las mierdas. Y yo decidí que ya, no, y es verdad, o sea, todos me preguntaban, ¿dónde conociste a fulanito, perenganito? En la Y aplicación. todos eran de ahí. Entonces, ya, yo decidí que ya no voy a abrir eso, y que si conozco a alguien estará chido o no, me costará el triple, pero prefiero mi paz mental y prefiero que no tener historias complicadas que ahorita no estoy dispuesta a vivir, y cierro ese ciclo. Está increíble y te ¡Qué oigo. fuerte! Así. Y te escucho, o sea, convencida, o sea, te escucho bien, siento que ya es algo que has estado trabajando en estas semanas y está muy bien. Creo que todos en general debemos de darnos cuenta para empezar de dónde viene ese tipo de elecciones, ¿no? Todos traemos heridas de la infancia, ya lo hemos platicado, y todo tiene una raíz. Hay que ver de dónde proviene el que nosotros elijamos pues mal a nuestras parejas para poder trabajar sobre eso y entonces sanar y ya no elegir o no atraer ese tipo de personas. Mientras no pase eso, difícilmente vamos a poder tener una relación tranquila, estable o que tenga éxito, ¿no? Porque sí, cuando no trabajamos en nosotros mismos es donde nos damos totalmente en la torre y eso es lo que nos afecta 100% en todas nuestras relaciones, ¿no? He tenido casos muy cercanos de amigas que han tenido de repente truenes con sus parejas y es el mismo ciclo tóxico, ¿no? Desde que te das cuenta que la otra persona trae pedos cabrones emocionales y dices, güey, pues si la otra persona trae pedos emocionales y tú también, ¿en qué momento se te ocurrió que ahí puede haber algo? Si ambas Ayuda. necesitan ayuda, sí, y eso uno mismo tiene que tirar el ego, o sea, decir, pinche ego, vete por ahí y realmente hacer una introspección y decir, a ver, yo la estoy cagando en esto, en esto, en esto, ¿no? Buscar ayuda profesional no es nada malo, al contrario, y esas personas te hacen ver de dónde viene, de raíz, de dónde viene ese pedo que traemos y de ahí trabajarlo, ¿no? Y la verdad es que siempre todo eso viene desde nuestro núcleo familiar, ¿no? Y no porque nuestros papás sean malos o porque nuestro núcleo familiar sea malo, sino porque ellos también tienen heridas, heridas que ocasionaron los abuelos, los bisabuelos, y así nos podemos ir muy atrás, ¿no? Y todo eso es una cadenita que se viene arrastrando. Y mientras no sepamos de dónde viene, difícilmente vamos a poder trabajarlo, sanar y tener buenas parejas. Eso es algo que yo siempre les recomiendo a todas las personas cercanas a mí. La terapia es importante porque sí nos hace falta. Si todos trabajáramos en nosotros mismos y en nuestras heridas, la vida sería otra totalmente, ¿no? Y creo que es importante y te oigo, o sea, real te oigo bien, o sea, te Te oigo oigo bien tranquila. dolida porque, No, a ver, lo que yo estoy contando, convencida. no voy a dar más explicación porque hasta el sujeto mencionado, que no voy a mencionar, Ujú. dijo, seguro me vas a hacer un podcast. Y Ay, yo, pobre no te voy a hacer estúpido, un podcast, güey. pero sí es verdad que esa persona me hizo darme cuenta De que no quieres. que ya no quiero buscar, ya no quiero buscar en la basura más basura, porque me ha pasado cosas muy feas Sí. y porque he sufrido y porque yo no soy una persona mala Ujú. como, y que, o sea, yo sí pongo que soy soltera, que esto, que el otro, que tacas, tacas, tacas. Y las personas no son Soy yo y la reales, gente ¿no? no es real. Entonces yo ya decidí seriamente cerrar ese ciclo con las aplicaciones de ligue. O sea, ya igual ya no va a haber tantas historias que contar. Pero sí, prefiero ya cerrarlo, porque también yo antes ese ciclo lo dejaba abierto y era como, me rompían el corazón, me iba mal, lo volví a abrir, o sea, era un Ujú. ciclo vicioso, asqueroso, y ya se acabó, se No, acabó sí. esas cosas, pero también, por ejemplo, el ciclo
de estar a la defensiva, ¿no? Como que yo no puedo ir cargando diciendo que yo he sido la víctima de todas las historias, No, porque no es así, porque yo también soy cabrona. No, y porque todos traemos cosas, claro, todos. y también decido no estar a la defensiva y cerrar ese ciclo y decir, güey, o sea, ya esto de la presión social de que ay, el reloj biológico, No, ya me está empezando a valer, güey. Sí, pues es que te debe de valer. Si va a aparecer alguien en mi camino que, wow, que cumple todas las, que chido, bienvenido y que ojalá lo sepa ver y que tacas tacas y todo sea muy bonito. Pero si no está para mí, tampoco me voy a estar ahí atando a que, a ver cuándo me aman. No, ni más. Sí, no, y es que tenemos que entender que la plenitud de una persona no es forzosamente casarte, tener hijos, como es lo que nos plantean desde niñas, ¿no? O sea, tu plenitud puede venir desde el lado profesional, desde algo que te haga sentir bien, hacer labor social, estar soltero, vivir la vida sin tener un compromiso, no sé, cada quien tendrá su forma de ver la vida y su plenitud, pero tenemos que quitarnos esa idea de que forzosamente vas a ser plena si te casas y tienes hijos, porque no manches, no es así. Ahora, si es lo que deseas, qué bueno. Si es lo que deseas, si es lo que tú quieres para tu vida, está chingón. Y si se da, qué bueno. Pero si no se da, imagínate la frustración de estar buscando algo que realmente no sabes si se va a dar o no. Y más hoy en día porque las personas no están dispuestas a comprometerse en general. Llámese quien sea, de verdad no están dispuestas a comprometerse y está chingón, pues si así quieren estar, está bien, pero hay que ser claros, nada más, ser claros, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas y sobre de eso puedes tener relaciones padres sin necesidad de lastimar a otros, porque esa también es otra. O sea, hay mucha gente que no es clara, que dice una cosa, que hace otra, que sabe y que está jugando con tus sentimientos y le vale muchísimo, ¿no? Y te lastima y todavía se hacen las víctimas diciendo, no, es que yo que le hice, es que por qué, es que no sé por qué me bloqueo de todos lados. No, sí sabes por qué se te bloquea y sí sabes por qué la gente es cabrona contigo, porque tú lo provocas, ¿no? Y muchas veces lo único que haces es tratar a la persona de la misma manera que te trató y es donde ya no les gusta. Entonces, no está chido que hagan ese tipo de cosas. Creo que mientras más claros seamos, mejor nos va a ir en la vida en general. Y creo que sí es importante cerrar ciclos. Yo siempre he sido de la idea de la responsabilidad afectiva, lo hablábamos la otra vez, pero en esta última ocasión no quise tener la responsabilidad afectiva con una persona en específico y fue porque yo ya sentía que hablaba con la pared, que no importaba lo que yo dijera, esa persona está cerrada y es lo que yo digo y es mi versión y así se queda y entonces dije, ay, bye. Yo qué pinche necesidad tengo de estar convenciendo a alguien o teniendo responsabilidad afectiva con alguien que ni siquiera lo valora, prefiero desaparecer de la vida de las personas y así que se quede, ¿no? Y creo que es importante que cuando ya decides no estar, es en general no vas a estar, a mí no me vas a estar entrando al Insta a ver mis historias, a reaccionar, a hacer cosas, ¿no? Cuando realmente si no te interesa estar ahí, ¿como para qué? Sí. ¿No? Y estar fregando a la persona, estar orbitando en un área donde ya ni siquiera te quieren, ¿como para qué? O sea, mejor creo que es importante cerrar ciclos completamente, tanto en redes como con la persona, como con las amistades, lamentablemente, o gente que sepas con la que puede tener relación y hasta ahí. Porque la verdad no está padre, no está padre. Y creo que hoy en día ya estamos grandecitos y ya no estamos para estar ni perdiendo el tiempo, ni para estarle regalando tu esencia y lo que tú eres a personas que no valen la pena. Porque sí hay mucha gente que no vale la pena 100%, ¿no? O que te dicen una cosa, no, ay, no tiene mucho que una persona que yo tenía en un concepto distinto me dijo, es que yo no te quiero perder, es que yo te quiero en mi vida. Corte A, no sé de ella, de esta persona 3, 4 semanas, pero me quiere en su vida, pues cómo, ¿no? O sea, yo es donde digo, qué incongruencia de esta persona decirme algo así, cuando en realidad creo que ni esta misma persona sabe qué quiere para ella. Entonces, otra Eso, cosa. eso, el que no sepas y hay que también ser honestos y decir, güey, no sé qué quiero. Exactamente. Y ese es también aceptar un ciclo, que no sabes qué quieres. Sí, Y ya ya. está bien también. Bueno, no sé qué quiero, pero tampoco te voy a chingar, ¿sabes qué? Mejor nos abrimos, mejor tú haz tu vida, yo hago la mía, porque pues la neta no estoy en condiciones y ya, Y dude, el ¿sale? karma. Exacto. Karma es cíclico, Sí. preciosa. Y sí te alcanza. Sí. Y yo, la neta, mira,
yo no odio a nadie, pero No, yo sí quiero que, yo sí quiero que se lo chingue el karma. No, no es cierto. pero de que le va a llegar, le va a llegar. No, es que, güey, hay mucha gente que a mí me ha lastimado mucho y que probablemente es desde las primeras veces que yo acepto que así hay gente que me hirió y gente que yo creo que ni se imagina que me hirieron. Y, güey, yo he visto muchas veces cómo les ha ido bien feo, güey, y digo, pobres, pero pues también, o sea, a mí me hicieron sentir bien mierdas, así que mínimo. Sí. Pero está cabrón. Yo creo que un tip para cerrar ciclos, ¿cuál sería? Yo digo que tener claro que todo tiene consecuencias, que todos hacemos cosas, a veces positivas, a veces negativas, pero todo tiene consecuencias, ¿no? No podemos esperar que de lo que hagamos no exista ninguna consecuencia. Si nosotros como personas no es que seamos perfectas, pero tratar de actuar de la mejor manera, siempre nuestra consecuencia va a ser positiva, siempre, siempre. Pero si todos nos vamos por la vida chingando a las personas, fregando, siendo hojaldras y haciendo cosas negativas, pues es obvio que se te va a regresar, porque todo es un ciclo, como dices, todo se regresa, ¿no? Y a lo mejor si no es karma, pero es tu consecuencia negativa de lo que hiciste. Entonces, tener claro que si haces algo que no está bien, en algún momento va a haber una consecuencia y ni modo, te tienes que chingar y aceptar la consecuencia porque sabes que la cagaste, ¿no? Ya nada de hacernos víctimas porque nadie es víctima de nadie, ni nosotros de esas personas, ni esas personas de nosotros. Todos estamos grandes, sabemos de qué forma actuamos y es importante siempre tener claro que si hacemos algo, una consecuencia vamos a tener, sea positiva o negativa, es de acuerdo a lo que nosotros hagamos, nada más. Es el ciclo sin fin, ¿no? Que nos llega a todos. Exacto. Sí, no es cierto. No, pero sí es real, sí, es real. No, y el que obra mal, se le pudre el animal. Recuérdenlo, de verdad que recuérdenlo. Así que, pues nada, esto fue un episodio más de cerrar ciclos, de entender qué es bueno, es malo. Creo que de este tema podríamos contar muchísimo, Sí, pero sí, claro, y que cada quien agarre su responsabilidad de lo que hace. Yo creo que con eso es más que suficiente. Y bueno, tal vez hagamos otro episodio de cerrando ciclos, porque vamos a seguir cerrando ciclos en varias épocas de nuestra vida. Pero pues muchas gracias a todos los que siempre están en contacto en nuestras redes, ya saben, Brillando en Sociedad, TikTok, Instagram, en nuestras redes sociales personales. a mí me siguen como Nini Higuero. Yo soy Violeta Lozada y pues bueno, esperen nuestro siguiente episodio, un episodio más los jueves de Brillando en Sociedad. Bye bye.